Buen día, soy el doctor Juan Antonio Martínez Segura. Ahora me corresponde estar con ustedes cubriendo el sexto capítulo del curso de gastroenterología con el tema de diarrea aguda. Tenemos que se reportan aproximadamente 1.000 millones de pacientes al año en el mundo con un evento de diarrea aguda. El CDC en Estados Unidos reporta aproximadamente 47.8 millones de casos por año y los costos aproximados estimados son de 150 millones de dólares la atención de los eventos de diarrea aguda. En México, entre el 2000 y 2010, la incidencia de enfermedad diarreica aguda en la población total descendió aproximadamente un 24.8%, de 7.000.4 casos a 5.264.2 casos por cada 100.000 habitantes. La mortalidad en menores de 5 años a nivel global es de 7.6 millones de muertes y en México es la séptima causa de muerte en general y la segunda en la población infantil. De ahí la relevancia de darle la importancia adecuada a este tema, que es muy común, sin embargo vemos todavía la gran morbimortalidad de la cual es capaz en un mal abordaje. Tenemos que un hábito intestinal normal, por frecuencia, va a ser de por lo menos 3 evacuaciones a la semana y menos de 3 evacuaciones al día. Es decir, que un paciente con nosotros puede consultar por percibir diarrea como un aumento en la frecuencia de su evacuación porque está presentando más de 3 evacuaciones al día. Bien, muy poco probable que lo vaya a hacer respecto al peso y al contenido del líquido, pero es una manera objetiva también de estimar un patrón normal de evacuación. Se estima que el peso son hasta 200 gramos aproximadamente por día y el contenido de líquido de 200 mililitros por día. Rebasando estas cantidades, más de 200 gramos o más de 200 mililitros al día, se podría considerar también diarrea. Sin embargo, aquí estos parámetros pueden variar dependiendo del hábito de consumo de los pacientes, de manera que sitios en donde haya un gran consumo de fibra, por ejemplo, tendrán evacuaciones normales con un peso probablemente mayor, de manera normal, con un mayor contenido de líquido sin que esto necesariamente represente un evento diarreico. Tenemos que entonces diarrea aguda va a ser estimada como una diarrea que se presenta con una duración menor de 14 días, de 1 a 14 días. Anteriormente era una diarrea aguda hasta 30 días, ahora se subdivide como una diarrea aguda de 1 a 14 días y una diarrea persistente de 14 a 30 días. Esto básicamente es nada más para fines de definición. Realmente en su abordaje no hay una diferencia significativa entre diarrea aguda y diarrea persistente, como más adelante lo vamos a ver. Aquí la relevancia principal en cuanto a la etiología, bueno, el 90% más de las diarreas agudas van a tener un origen infeccioso, ¿sí? Ya sea una infección o intoxicación por bacterias, virus, protozoarios. Sin embargo, puede ser también una diarrea aguda secundaria a algún medicamento que estamos utilizando de reciente inicio, o bien, obviamente, puede ser el inicio de una diarrea crónica. Dentro de los mecanismos de diarrea, hay 4 mecanismos. Sin embargo, vamos a definir 2 principalmente. Uno es la diarrea osmótica, la cual es causada por la presencia de solutos que no fueron digeridos adecuadamente en el intestino delgado, llegan a ser osmóticamente activos y a nivel del intestino grueso estimulan la secreción de líquido, ¿sí?, hacia la luz intestinal. También su misma digestión distiende las asas de intestino y como característica estas diarreas entonces van a acompañarse de, como lo vamos a ver más adelante, típicamente de cuadros de distensión abdominal, gases, cólicos y obviamente la diarrea. La principal característica de esta diarrea osmótica es que responde al ayuno. El paciente evita lo que le provoca la diarrea y no presenta diarrea. Ejemplos, los más típicos son la mala absorción de disacáridos como la lactosa, de algunos otros hidratos de carbono como la lactulosa, la fructosa, el sorbitol, el manitol y las mismas fibras. Otros ejemplos son las sales de magnesio, el polietilenglicol, los laxantes, el citrato de sodio, fosfato de sodio, sulfato de sodio. Con respecto a la diarrea secretoria, esta como principal característica es el ayuno no la resuelve, ¿sí?,
se debe a un transporte anormal de iones en las células epiteliales intestinales y el paciente coma o no coma va a desarrollar diarrea. Los ejemplos típicos de estos son de origen infeccioso, una intoxicación por E. coli, o bien la más característica es la Vibrio cholera, laxantes como la fenotaleína, el bisacodilo, la cáscara sagrada y el sena, resecciones intestinales, sobre todo a nivel del ilion terminal, en donde se pierde la válvula ileocecal, por ejemplo, una apendicitis complicada en la cual fue necesario resecar esa región, o una enfermedad de Crohn, incluso en donde se tuvo que resecar esa área, puede eventualmente acompañarse de una mala absorción y un deterioro de la circulación enteropática de las bilis, y las bilis eventualmente provocar un tipo de este tipo de diarrea secretona. Está la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Propiamente CUS y Crohn, y tumores como el adenoma velloso, el síndrome de Soliger-Ellison, el lipoma, el carcinoide, el CAD medular de tiroides y el glucagonoma. Está descrita también obviamente la diarrea exudativa, que tampoco responde al ayuno, y en esta hay un proceso inflamatorio propiamente de la mucosa intestinal que, como su nombre bien lo dice, exuda, ¿sí?, secreciones hacia la luz intestinal, de manera que continuamente habrá, por el proceso inflamatorio y por el mismo exudado, un deseo de estar evacuando en el paciente. Es una diarrea exudativa. Como ejemplos, obviamente están los procesos infecciosos, también puede haber enfermedad inflamatoria intestinal como un ejemplo de este tipo de diarrea. Y el cuarto tipo es el trastorno de motilidad, que hay quien incluso no lo considera como un grupo aparte. Sin embargo, hay situaciones en donde el trastorno de motilidad propiamente es la causa de la diarrea. Puede ser secundaria, por ejemplo, a medicamentos como procinéticos, cinitaprida, cisaprida, la misma metoclopramida, linaclotide, por ejemplo, que pueden eventualmente presentar diarrea del paciente secundaria a un aumento en la motilidad intestinal. Hay algunos grupos especiales, por ejemplo, las diarreas asociadas a antibióticos. Entonces se estima que los pacientes que tengan el uso de cierto grupo de antibióticos de amplio espectro en las últimas 4 a 6 semanas, hasta 6 semanas, pueden eventualmente desarrollar diarreas. Se describe hasta el 20% de los pacientes que reciben antibióticos de amplio espectro, y de este grupo de pacientes que desarrollan diarreas asociadas a antibióticos, hasta un 20% se considera secundarias a Clostridium difficile, el cual, como ustedes saben, es el causante de la colitis pseudomembranosa. Está la diarrea del viajero, que el 85% es de origen bacteriano, la E. coli es la más frecuente. Sin embargo, puede haber ciertas variaciones en cuanto al agente etiológico dependiendo de las zonas. Por ejemplo, en Asia, una posibilidad a considerar dentro de la diarrea del viajero es, por ejemplo, la Yardia, ¿sí? Entonces puede haber ciertas variaciones dependiendo de la zona en donde nos encontremos, pero en Occidente la principal agente etiológico de la diarrea del viajero es la E. coli. Están las diarreas sexualmente transmitidas y el paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en donde tenemos que tener muy presente la posibilidad de agentes oportunistas como causantes de la diarrea aguda de nuestro paciente. Y los pacientes que se encuentran en guarderías o en asilos, en donde los agentes etiológicos comúnmente descritos o que tenemos que tener en mente, Shigella, Yardia, Cryptosporidium, Rotavirus, Astrovirus y Adenovirus. Los medicamentos asociados con diarrea, los antibióticos. En estos, sobre todo los de amplio espectro, y característicamente se engloban aquí las cefalosporinas de tercera generación, la clindamicina, la amoxicilina, la ampicilina. En realidad, prácticamente todos los antibióticos. Antes pensábamos que las fluoroquinolonas podían ofrecernos un poco de seguridad. Sin embargo, cada vez vemos con mayor frecuencia casos asociados al uso de las fluoroquinolonas. De los que se ven menos
con menor frecuencia asociados a estas diarreas, probablemente el metronidazol, que incluso lo utilizamos como tratamiento de primera o segunda elección en pacientes con Clostridium difficile, y las sulfas, el trimetoprim sulfamethoxazol, son de los que con menor frecuencia los asociamos con diarreas asociadas a antibióticos. Están los antineoplásicos, los antiinflamatorios no esteroideos, los antiarrítmicos, los beta bloqueadores, los antiácidos dependientes de magnesio, los bloqueadores H2, los inhibidores de bomba, la colchicina, las prostaglandinas, productos herbolarios y multivitamínicos. De manera que tenemos que cuestionar a nuestro paciente si no está consumiendo alguna de estas sales y que pudieran estar asociadas con el evento de diarrea presente en nuestro paciente. Para que la diarrea se llegue a manifestar, obviamente tenemos que rebasar una cantidad de mecanismos que tenemos disponibles en la fisiología de nuestro organismo para mantener cierto equilibrio entre lo que llega al intestino, lo que se absorbe y lo que se excreta. Se estima que aproximadamente tenemos un tránsito de aproximadamente 8 litros de líquido por día. Si tomamos en cuenta 2 litros de ingesta de líquido vía oral, litro y medio de saliva, 2 litros y medio de secreción gástrica, medio litro de bilis, 1 litro de páncreas, 1 litro de secreción intestinal. Aproximadamente el 80% de este líquido va a ser absorbido en el intestino delgado, ¿sí? El resto llega al intestino grueso y aquí llega a ser excretado, como vimos anteriormente, o debe de ser excretado en nuestro medio, menos de 200 mililitros por día. Hay algunos mecanismos también que nos ayudan como protección. Recordemos que el tubo digestivo va a estar en contacto directo prácticamente con el medio ambiente, de manera que algunos mecanismos como el ácido gástrico, las bilis, las enzimas, la secreción de moco, un punto clave es la motilidad propulsora anterógrada y la microflora. Son características que nos defienden o nos permiten mantenernos con cierta homeostasia en nuestro tubo digestivo para mantenernos en equilibrio con respecto al tránsito intestinal. Una característica principal de estos puntos es a nivel del intestino delgado, que a pesar de ser el segmento más largo del tubo digestivo, ocupa aproximadamente casi 3/4 partes de la longitud completa del tubo digestivo, es el segmento más sano y más limpio que hay. Y precisamente se considera que la motilidad propulsora anterógrada en este segmento es la que permite cierta baja carga de bacterias en su segmento, la motilidad propulsora anterógrada. En este estudio del Instituto Nacional de Sanidad, de Salud Pública, se vio que la causa más frecuente de intoxicación alimentaria en nuestro país era el estafilococo aureus. Le seguía la salmonela y la E. coli. No se vayan a confundir, recordemos que la diarrea del viajero era la E. coli. La principal causa de intoxicación alimentaria en nuestro país, estafilococo aureus. Hay dos medios por los cuales nos pueden llegar a causar daño las bacterias, y esto es a través de una diarrea toxigénica, a través de toxinas, y de estas hay dos tipos de toxinas: las citotónicas, que no causan daño a la mucosa intestinal, sino que hay un aumento en la secreción de líquido por activación de las enzimas intracelulares como la adenilato ciclasa, y las citotóxicas, en las cuales sí hay un daño a la mucosa intestinal, como vamos a ver algunos ejemplos de algunos agentes etiológicos. Y la diarrea propiamente invasora, en donde precisamente la misma bacteria es capaz de causar daño directamente a la mucosa intestinal. Ejemplos de esto que estamos platicando están las diarreas invasivas directamente, como la salmonela, ¿sí?, a través de toxinas citotóxicas, estarían Shigella, E. coli, enteroinvasiva, e Clostridium difficile. Y no invasivas, tenemos virus, criptosporidio y Giardia. Y ejemplos de toxinas citotóxicas, recordemos que las citotónicas, ejemplo de toxinas citotónicas, es decir, que no causan daño a la mucosa intestinal,
Están Vibrio cólera, E. coli enterotoxigénica y el Bacillus cereus. Tenemos al paciente con diarrea aguda y lo principal que tenemos que hacer es definir, si es posible, aclarar o clasificarlo dentro de una diarrea no inflamatoria o inflamatoria. Características de una diarrea no inflamatoria: evacuaciones líquidas, no hay una fiebre importante, no hay sangrado, no hay pujo, no hay tenesmo, no hay pus, el dolor abdominal no es importante. Aquí lo más relevante es el volumen de las evacuaciones, que eventualmente pueden poner al paciente en riesgo de deshidratación. Si mandamos un coprológico, encontraremos menos de 10 leucos por campo, y solo tenemos que tener cuidado aquí porque en algunas ocasiones en el coprológico nos reportan sangre oculta. Recordemos que si el paciente consumió antiinflamatorios, comió carnes rojas, incluyendo carnes frías, eventualmente podemos tener falsos positivos. De manera que en la interpretación de la sangre oculta tenemos que tener reserva. El coprológico fundamentalmente lo hacemos para evaluar los leucos fecales. Y si estos son más de 10 por campo, consideramos que nuestra diarrea es inflamatoria. Son menos de 10 por campo, confirmamos que nuestra diarrea es no inflamatoria, y como ejemplos tenemos estos aquí definidos: de bacterias o sus enterotoxinas, E. coli enterotoxigénica, Staphylococcus, Clostridium, Vibrio cholera, Cryptosporidium, Giardia, virus, rotavirus, norovirus, agente Norwell. La diarrea inflamatoria, por su parte, en esta las evacuaciones son pequeñas pero frecuentes. Puede ser por pujo, por tenesmo, con fiebre, con dolor intenso. Puede haber disentería, la presencia de moco, sangre en la evacuación. Si enviamos un coprológico al paciente, en este va a haber más de 10 leucos por campo, y una característica es que aquí la deshidratación es poco común porque las evacuaciones son pequeñas, pero son muy molestas porque el proceso inflamatorio está estimulando continuamente el deseo de estar evacuando, y tenemos el pujo y el tenesmo. Los microorganismos asociados con este tipo de diarreas: Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli enteroinvasiva, Clostridium difficile, Amiba y Yersinia. Tenemos también en cuenta que hay algunos síndromes intestinales que eventualmente nos pueden sugerir algunos agentes etiológicos. Por ejemplo, la diarrea acuosa, en donde las posibilidades etiológicas: la Giardia, Cryptosporidium, Isospora, Strongyloides, Vibrio cholera, E. coli enterotoxigénica, Aeromonas, el agente Norwell y rotavirus. Así tenemos un síndrome de diarrea con fiebre importante y cólicos como característica importante, y tenemos dos agentes principales a considerar: Salmonella y Yersinia. Y de esta Yersinia hay que tener en cuenta un punto importante. En cuanto a la Yersinia, característicamente va a afectar la región ileocecal, de manera que el paciente puede presentar un cuadro clínico remedando una apendicitis. Aquí nada más recordemos la presencia de diarrea como una de las características del cuadro. Y si hay duda, pues hacer algún estudio de imagen en donde podamos definir realmente que queremos descartar un cuadro de apendicitis. Otro síndrome es la de la diarrea con disentería y fiebre, en donde los agentes posibles: Shigella, Campylobacter, Entamoeba y citomegalovirus. Y agentes que van a afectar principalmente la ámpula rectal, como son y que manifiestan principalmente pujo y tenesmo, en donde vamos a tener pacientes con gonorrea, herpes simple y citomegalovirus. ¿Qué vamos a hacer entonces con nuestro paciente? El paciente se presenta con diarrea. Vamos a valorar si está presente náusea, si presenta vómito, dolor abdominal, pujo, tenesmo, urgencia y flatulencia. Y vamos a considerar el estado de hidratación y la tolerancia a la vía oral del paciente. Entonces, si tenemos una diarrea principalmente acuosa y leve, podemos dar tratamiento sintomático. El autorizado principalmente ahí es hidratar y el manejo de un antidiarreico como loperamida. Si la diarrea es moderada, aquí nada más considerar que si venimos de un viaje, es la única justificación para utilizar un antibiótico directamente, ¿sí? Si no venimos de un viaje, el paciente está febril o afebril, podemos dar tratamiento sintomático
¿sí? Y el límite que en general ponemos para que no se confundan con esto de las 72 horas es, si un paciente persiste sintomático después de las 72 horas, evitemos el tratamiento empírico, demos un tratamiento, mandemos al paciente a un panel coprológico, ¿sí? Que ya incluye un cultivo, y eventualmente podríamos utilizar de manera empírica un antibiótico. Si el paciente de entrada ya está con disentería, ¿sí? Lo ideal y la sugerencia en general es, de ser posible, mandar un panel coprológico, ¿sí? con cultivo anexado, y eventualmente iniciar el tratamiento empírico, en espera del cultivo por si tenemos que ajustar nuestro tratamiento. Si el paciente está de viaje o va regresando de viaje, eventualmente pudiera ser la única justificación para utilizar empíricamente un tratamiento con antibiótico directamente. Entonces tenemos un paciente que se presenta con fiebre, enfermedad sistémica como antecedente, pujo, tenesmo, diarrea hemorrágica. Tiene más de 2 semanas, sin embargo aquí yo no consideraría hasta 2 semanas. Si el paciente tiene más de 3 días con sintomatología, el paciente debe llevar a cabo una evaluación antes de un tratamiento empírico, salvo que se trate de una diarrea de viajero, y si hay presencia o no de deshidratación. Si el paciente no tiene ninguna de estas características, nosotros lo podemos llevar a tratamiento sintomático. Tenemos que tener en cuenta ciertos grupos especiales, como pacientes en brotes, y vamos a caracterizar brote cuando hay una presencia de 2 o más casos que compartieron el mismo alimento y desarrollaron diarrea. Es decir, fuimos en un grupo de compañeros a un restaurante, los 4 o 5 personas o 3 personas compartimos los mismos alimentos y los 3 desarrollamos diarrea en las siguientes horas. Eso es un brote, y eso nos obliga a no dar un tratamiento empírico y hacer un abordaje diagnóstico inicialmente con un panel coprológico. El paciente con viajes, en este grupo vamos a justificar el uso empírico de tratamiento con antibiótico, eventualmente. Pacientes en donde vamos a tener que considerar ciertos agentes etiológicos especiales, es en el caso, por ejemplo, de homosexualidad masculina, pacientes inmunocomprometidos y pacientes que tengan el antecedente del uso de las últimas 4 o 6 semanas de algún antibiótico de amplio espectro. Si tenemos una de las características de fiebre, enfermedad sistémica, pujo, tenesmo, diarrea hemorrágica, más de 3 días de deshidratación, etc., es un paciente que debemos de pedirle una muestra de heces, ¿sí? Si hay más de 10 leucos por campo, diríamos que es una diarrea inflamatoria, que hay como posibilidades Shigella, Campylobacter, E. coli, Yersinia, Salmonella, Clostridium difficile. Podríamos esperar el cultivo o bien empezar un tratamiento empírico y esperar el cultivo. Si la cuenta de leucos es menor de 10 por campo, esperar el cultivo con tratamiento sintomático. Si eventualmente en el coproparasitoscópico, que incluye el panel coprológico, nos reportan algún parásito, pues ya podemos ofrecer un tratamiento específico en el caso. La automedicación no es del todo criticable si estamos hablando en nuestro curso de medicina interna de principalmente pacientes adultos. La automedicación, entonces, resuelve síntomas y la disfunción social que acompaña a la diarrea aguda, no prolonga necesariamente la enfermedad y es una maniobra segura en pacientes adultos sanos. La precaución es en mayores de 65 años, pacientes menores de 5 años, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con antecedente de uso de antibióticos, pacientes con brotes, ¿sí? Y eventualmente pacientes con homosexualidad masculina, que los gérmenes pudieran ser fuera de los habituales, eventualmente. La loperamida sería el de primera elección. La hidratación oral no es curativa, hay que tenerlo en mente. No es necesaria si el adulto normal o el adulto aparentemente sano tolera la vía oral, y el antibiótico solo en caso de diarrea del viajero. La automedicación en la diarrea aguda se debe de evitar entonces en pacientes mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, niños menores de 5 años sobre todo,
que no haya alivio de síntomas en las siguientes 48 a 72 horas, o el paciente ya lleva de evolución 72 horas, deshidratación de inicio, disentería, diarrea institucional, diarrea hospitalaria, inmunocomprometidos, pacientes en brotes o el uso previo de antibióticos en las últimas 4 o 6 semanas. Los lineamientos para el manejo de la diarrea aguda no complicada. Con respecto a la dieta, puede haber ciertos puntos contradictorios. En estas vemos cómo la Organización Mundial de la Salud, China, Holanda, etcétera, pueden considerar como una diarrea, como la dieta sin necesidad de hacer alguna modificación, y algunos consejos como el de Australia o la Asociación Farmacéutica Canadiense sugieren suspender una dieta normal y aportar fundamentalmente líquidos. Yo en lo particular sugiero nada más evitar 3 cosas en general durante el periodo sintomático: lácteos, leguminosas, lo que es frijol, lenteja, haba, alubia, garbanzo, y evitar las verduras en general. Si acaso zanahoria, papa, cocidas, eventualmente si hay el antojo de algún consomé o una cosa así. Y esas 3 cosas que yo sugiero de evitar: verduras, leguminosas y los lácteos, es para no incrementar la sintomatología del paciente, no incrementar la motilidad, no incrementar la producción de gas y disminuir los cólicos de ser posible, o no incrementarlos con la misma dieta. Con respecto a los probióticos, hay consejos que están a favor y consejos que están en contra de su uso. Al finalizar de la plática les dejo una referencia del consenso mexicano que hay para el uso de probióticos, de la recomendación que emite la Asociación Mexicana de Gastroenterología, para que tengan y hagan su propio criterio. Con respecto a la loperamida, definitivamente, como vimos anteriormente, solo China lo contraindica, todos los demás consensos lo aprueban. Nosotros en nuestro medio también, como principal medicamento para cortar el periodo de diarrea, sobre todo en adultos sanos. Las recomendaciones entonces en general: panel coprológico en sujetos con riesgo de transmitir infección o de un brote. Panel coprológico cuando hay disentería o los síntomas se extienden más de 7 días. Como ven, dependiendo de la biografía que revisen, puede haber diferentes recomendaciones. Yo les digo en general, más de 3 días con sintomatología, tengan cuidado con el tratamiento empírico. De ser posible, pídanle un panel coprológico al paciente y eventualmente pueden empezar un tratamiento empírico. No me esperaría con un cuadro de disentería 7 días para tomar medidas de estudios antes de iniciar un tratamiento. Los métodos tradicionales de diagnóstico, debemos de tener en mente que, por ejemplo, el coprocultivo tiene una sensibilidad menor al 15-20% para aislar el germen causante, y entonces fallan en la mayoría de los casos para identificar el agente causal. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con una situación emproblemada, el coprocultivo es mandatorio para tratar de descartar, por lo menos seguir el protocolo de estudio del paciente. No se recomienda solicitar sensibilidad a antibióticos para el manejo habitual. La hidratación oral en ancianos con diarrea severa o diarrea del viajero es aceptada la hidratación oral. Entonces puede ser permitida o aceptada en ancianos con diarrea severa o diarrea del viajero con diarrea de tipo cólera. El uso de probióticos en general se considera de poca ayuda, pero los dejo que hagan su propio criterio revisando la recomendación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología de acuerdo al consenso, que al final les doy la referencia del mismo. El uso de susalicilato de bismuto ayuda, disminuye la diarrea, puede ayudar a viajeros con diarreas de leves a moderadas. La loperamida puede ayudar junto a antibiótico para disminuir la diarrea y acortar el periodo de enfermedad. No se recomienda el uso empírico de antibióticos en diarrea aguda, salvo, como lo hemos ya visto desde antes, en diarreas del viajero. La mayoría de las diarreas adquiridas en la comunidad son por virus, ¿sí? No uso de antibióticos rutinariamente, ¿okay?
de manera que no es recomendable el uso de manera rutinaria de antibióticos, salvo, como recomendamos ya, la diarrea del viajero. No una evaluación rutinaria en diarreas persistentes, lo que les comentaba al principio. La diarrea persistente ahora considerada como una diarrea que es después del día 14 hasta el día 30. A partir del día 30 ya es una diarrea crónica y aparentemente no cambia nuestro abordaje en las diarreas persistentes en relación a las diarreas agudas. Eventualmente el uso endoscópico es cuestionable en estos pacientes. Yo creo que la clínica aquí sería mandatoria, es decir, por ejemplo, si tenemos un paciente con ya más de 2 semanas con una diarrea disentérica, definitivamente ahí va a ser por lo menos recomendado una rectosigmoidoscopía, si no es posible una colonoscopía. Y la prevención, algunas medidas recomendadas o sugeridas como preventivas cuando se viaja a una área endémica de eventos gastrointestinales, se ha sugerido el uso de subsalicilato bismuto. Sin embargo, aquí nada más tener precaución en pacientes con enfermedad inflamatoria, en donde puede haber una absorción incrementada de salicilatos con posible daño a riñón por la absorción incrementada de los salicilatos. Está la recomendación de rifaximina, 400 miligramos al día o 200 miligramos cada 12, o bien incluso hasta 400 miligramos cada 12 horas durante el periodo de viaje. Y aquí, aunque ha habido incluso recomendaciones de quinolonas, definitivamente yo no sería algo que apoyara, porque eventualmente nos toca ver pacientes que tuvieron un cuadro enteral, se les dio como tratamiento de primera elección quinolona y después de cierto periodo de tiempo regresan o acuden con nosotros a consulta por diarrea persistente y tenemos que empezar a descartar. O es una persistencia de la diarrea inicial infecciosa o ahora estamos enfrentando una complicación por el antibiótico que le dimos para esa diarrea, o bien simplemente tenemos un trastorno funcional digestivo postinfeccioso, pero tenemos que hacer ya ampliar nuestro diagnóstico diferencial entre esas tres posibilidades y se incrementa ese riesgo con el uso de las quinolonas. Recomendaciones de antibióticos, eventualmente podemos utilizar levofloxacino, 500 miligramos al día, 1 o 3 días, ciprofloxacino, 700 miligramos como dosis única o 500 miligramos 3 días, o floxacina, 400 miligramos vía oral dosis única o por 3 días, acitromicina, 1 gramo dosis única o 500 miligramos por día por 3 días, o rifaximina, 200 miligramos vía oral, 3 veces al día por 3 días. Son algunas de las sugerencias de antibióticos. Los artículos que les recomiendo revisen es la de diarrea aguda infecciosa en adultos, del 2016 creo es la referencia de septiembre, del American Journal of Gastroenterology, y está libre en internet para que lo puedan leer. Igual el Consenso Mexicano sobre Probióticos también está libre en internet para que lo revisen y tengan su propio criterio con respecto al uso o no de los probióticos. Creo que es la última diapositiva. Les agradezco su atención.